Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy tiene como tema importante es la historia del español. Muy bien. Eh, Ahorita les voy a poner la pantalla completa para que ustedes puedan ahí verlo más cómodamente. Muy bien. Ahora, ustedes me dirán por qué la historia del español, por qué el español, profe, por qué no entendemos. O sea, bien, vean, fíjense que estaba leyendo unos artículos y dice que el español se ha posicionado tan fuerte que dice que en unos 5 años puede ser el segundo idioma más importante del mundo, ¿sí? Estamos hablando que probablemente de aquí a 15 años sea no sé si el primero, pero tal vez el que le sigue, ¿verdad? A, al idioma más importante. Entonces, estábamos viendo que el segundo país que tiene más hispanohablantes, o sea, que hablan español, es Estados Unidos. Incluso imagínense en el país, uno de los países, bueno, yo considero que es el país más grande con respecto a proporción y tierra, tiene más, es el segundo país que tiene más personas que hablan español y se ha convertido el segundo país donde hay más latinos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la importancia? ¿Por qué le damos tanta importancia a este tema? Bueno, antes de poder verlo a futuro, primero tenemos que conocer el pasado, ¿sí? Como consejo, jovencitos, en un futuro muy lejano, cuando ustedes vayan a tener novia, ¿sí? O novio, no solo vean cómo es, sino también investiguen cómo fue, por qué, porque así más o menos tenemos una idea de cómo podrá ser, ¿sí? Esa es parte de una investigación que nosotros tenemos que hacer y tenemos que ver primero el pasado, luego el presente y proyectar un futuro. Y por eso es que es necesario que nosotros veamos nuestro antepasado, el castellano, el español, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a iniciar con una breve introducción. Entonces, les comienzo a decir con esto. Bueno, el español es una lengua romance, es decir, derivada del latín. Bueno, ustedes saben bien, o los que tal vez no están en conocimiento, el español deriva estrictamente del latín, como otras lenguas romances que pueden ser el francés, el portugués, el italiano, también puede ser el catalán, también puede ser, ay, déjeme de recordarme de otros, pero esos son los más básicos que nosotros conocemos. El portugués también. Son los básicos que nosotros debemos de conocer como lenguas romances. Se le conocen a aquellas lenguas romances, aquellas que provienen directamente del latín, que su estructura es el latín. ¿Cómo así, profe? Bueno, ustedes obviamente tienen papás, entonces técnicamente el español, el portugués, el francés, el italiano son hijos del latín, ¿sí? Provienen de ahí. Entonces, dice, en la actualidad también conservamos rasgos de las lenguas que se hablaban en la península antes de la conquista romana. Muy bien. Hay algo que en esta clase ustedes deben de comprender. Y lo primero es que cuando nos vamos a referir a una península, no nos referimos a una península que está ahí en el periférico, ¿verdad? Que dice península Betania, ¿verdad? No es esa península. Nos referimos a la península ibérica. ¿Cuál es esa península ibérica? Bueno, es la península que se encuentra en Europa y está comprendida por dos países, que es España y Portugal, ¿sí? Esos dos países tienen la península ibérica. Muy bien. Además, muchas otras lenguas han influido en el desarrollo del español desde que el castellano apareció en la Edad Media. ¿En qué fecha fue que apareció el castellano? En la Edad Media. Muy bien, vamos a avanzar. Dice, la romanización de Hispania. ¿A qué nos referimos por romanización de Hispania? Bueno, antes de que existiera
el país España y el país Portugal habían grupos nativos ahí, ¿sí? Pero en ese entonces, como estaba muy fuerte un país dominante, ¿verdad? Una región dominante y era Roma. Roma llegó a la península ibérica y conquistó a los que estaban viviendo ahí en la península ibérica. Estamos hablando de los nativos españoles y nativos portugueses. Y cuando Roma llegaba a un lugar determinado, lo que hacía era imponer sus idiomas, sus culturas y todo lo demás. Es decir, que las personas que estaban viviendo en la península ibérica tuvieron que aprender el latín, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos por la romanización de Hispania. ¿Sí? Entonces dice, la conquista y colonización de Hispania, estamos hablando en el año 2018 antes de Cristo, originó la pérdida de las lenguas prerromanas, salvo el vasco, y su distinción por el latín vulgar, que era una modalidad hablaba distinta de la que encontramos en los textos literarios. En el siglo V, los pueblos germanos invadieron la península ibérica. Muy bien, tal vez ustedes lo saben o no lo saben, pero cuando el fin de la era romana fue hecha por medio de los pueblos germanos. ¿Qué quiere decir? Bueno, los bárbaros, no sé si han escuchado alguna mención de esta palabra de los bárbaros. Los bárbaros vinieron a quedarse con todo lo que Roma había poseído, ¿sí? Entonces, Roma había poseído la península ibérica, entonces también se quedó con la península ibérica. Y eso fueron los germanos, ¿sí? Los bárbaros también habían derrocado a Roma y entonces empezaron a enviar germanos, ¿sí? Empezaron a enviar bárbaros y los bárbaros que enviaron a la península ibérica se llaman visigodos, ¿sí? Visigodos, así se les llama. Eso eran los tipos de bárbaros que llegaron a la península ibérica y su idioma era la goda, ¿sí? Ellos entablaron una mezcla también entre latín vulgar y las lenguas nativas y también la goda, ¿sí? Entonces ahí empezaron a darse también las mezclas en los idiomas, porque la gente adoptaba un idioma, luego adaptaba otra frase de otro idioma y así se iba, ¿sí? Entonces, de esta forma se iba creando un idioma o una lengua que era totalmente diferente a lo que se había puesto al principio, ¿sí? Muy bien. Eh, bueno, luego que la península ibérica fue tomada por los pueblos germanos, es decir, los visigodos, dice que se quedaron ciertas palabras ahí y las palabras que se quedaron, que son germanas, que son visigodas, es albergue, tregua, guardián, quedaron incorporadas a la lengua. Muy bien. Quedamos claros con este tema, si no pueden interrumpir. Ahora, el origen del castellano. En ese momento, antes de que terminara el barbarismo, eh, todavía no había tenido un origen el castellano. Todavía no se había formado como castellano. Y dice, el castellano es el resultado de la evolución que experimentó el latín en un pequeño territorio del Alto Ebro. Estamos hablando de geográficamente. Aquí lo va a explicar geográficamente. Y dice, en el sudeste de Cantabria y en el norte de León. El castellano mostró un carácter innovador respecto al resto de los dialectos romances, debido a que la región en que se formó había sido poco romanizada. Era zona de hombres de armas y de donde la alta cultura expresada en latín tenía escasa presencia. Es decir, jóvenes, que en donde se empezó a desarrollar el castellano, porque no fue en todas partes de España, ¿sabían eso? Se desarrolló en un pueblo, en un sector, en una zona, y la zona se llama el Alto Ebro, ¿sí? Así se llamaba, donde se empezó a originar el castellano. ¿Por qué? Porque el castellano no tuvo mucha influencia el latín vulgar,
¿sí? Entonces, bueno, ese fue el origen del castellano. ¿En dónde tuvo su origen el castellano? En un pequeño territorio del Alto Ebro. Si viene algo así en una pregunta en un examen, ustedes ya saben que se los estoy diciendo. O si no, pueden ir a YouTube, al canal de La Patria, y volver a ver este video. Muy bien, vamos a avanzar. La expansión del castellano en la Edad Media. El español no se quedó, el español avanzó. Entonces, vean pues, en su expansión el castellano se impuso a otros dialectos. En ese momento, jóvenes, era todavía un dialecto. ¿Se recuerdan que habíamos hablado que existe un lenguaje, una lengua y un dialecto? ¿Sí? Un dialecto es una forma todavía no desarrollada, que todavía le faltan ciertas cosas para convertirse en idioma. Y el español todavía no se había convertido en un idioma, ¿sí? Sino estaba desarrollándose. Y dice, como las hablas mozárabes del sur de la península. ¿Qué pasó con esto? Bueno, al avanzar la reconquista. Yo no soy historiador ni sé mucho así de sociales, pero a ver, luego de que los pobres habían sido conquistados por Roma, fueron conquistados por los bárbaros, ¿sí? Por los pueblos germanos. Y luego fueron conquistados por los árabes, ¿sí? Entonces, el castellano también tuvo cierta influencia sobre el idioma árabe, o es decir, el árabe también tuvo influencia sobre eh, el castellano. Ciertas palabras, ciertas frases, ciertas estructuras españolas o del castellano también tienen que ver con la influencia del árabe. Chicos, les voy a pedir que puedan silenciar su micrófono. Hay un micrófono que se está filtrando una información, un sonido, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora, ya en este momento estaban siendo conquistados por el reino árabe, ¿sí? Y a esta guerra que hubo, en una guerra interna entre los árabes y los españoles, se le llama la Reconquista. Eso sucedió antes del descubrimiento de América, ¿sí? Eso sucedió un poco antes, bastante antes. Entonces, eso se le llamó la Guerra de la Reconquista, donde España toma el control de sus tierras y de sus posesiones. Y estaban segmentados, habían sectores, ¿verdad? Donde, como por ejemplo, podemos decir, Sololá se llamaba de León, y así, habían sectores pequeños donde habían reinos, ¿sí? Reinos españoles donde tenían un título, ¿sí? Entonces, un ejemplo, hay uno que se llama aquí de León, otro de Aragón, otro Castilla, ¿sí? Etcétera. Y ahí fue donde empezó a surgir los apellidos, ¿saben? ¿Por qué? Porque necesitaban decir Pedro, pero hay muchos Pedros, pero este Pedro viene de León, ¿sí? Entonces es Pedro de León, ¿sí? También había un Pablo, ¿sí? Pablo Aragón, ¿sí? Porque hablaba de dónde provenía, de dónde era su procedencia, dónde había nacido. Y ahí en donde entonces empezó a surgir esta necesidad de poner los apellidos, ¿sí? Entonces, más de alguno tiene un apellido de León, Aragón, Castillo también. Hay varios apellidos que provienen de estos sectores y estos reinos de España. Pero Castilla se unió con León y Aragón para poder tener una mayor influencia en España. Y eso logró. Este reino, Castilla, tuvo una gran influencia total en España y empezó a tomar como castellano su idioma fuerza en el reino español. ¿Sí? Otra cosa, luego de esto, jóvenes, luego de esta Edad Media, luego de que hubo una reconquista, entonces los árabes se enojan porque los españoles tenían que recorrer un como laguito, un lago, para ir a poder llegar a India, ¿sí? Y como perdieron los árabes esta guerra, tomaron posesión de una entrada
que se encuentra por ahí, por ese lago. Y ahí ellos no podían pasar los españoles. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a ir a darle la vuelta a África para poder llegar a India. ¿Y qué si llegan a América? Y entonces, después de esta reconquista, entonces tuvieron la necesidad de ir a la India por rodeando África, y por eso es que se da también el descubrimiento de América, ¿sí? Entonces, ya ven que todo está conectado de esta forma. Muy bien. Entonces, solo para que ustedes tengan el contexto que el idioma influye mucho en la sociedad. El idioma influye mucho también en la historia. Por eso es que es esencial de que el idioma español esté ligado a las demás materias. ¿Por qué? Porque tiene influencia, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. El español de los siglos de oro. ¿Cuáles son los siglos de oro? El siglo XVI y el siglo XVII, ¿sí? Muy bien. Dice, durante estos siglos la lengua se fue puliendo y fijando hasta adquirir una configuración muy parecida a la que tiene hoy en día. Ahora, ¿qué influyó en que el castellano o el español tuviera éxito? Es que en ese momento ya existía la imprenta. Imagínense, en los siglos XVI y siglo XVII ya existía una imprenta, jóvenes. Estamos hablando de los años 1000 y algo, ¿verdad? Yo no sé mucho de eso, pero está en esa época. Muy bien, voy a hacer una pausa para revisar sus cámaras, a ver cómo van. No veo a Pablo Paz. Gracias, Pablito. Muy bien, voy a regresar. Entonces, regresando. Esto fue lo que contribuyó el éxito de el español, que empezó a implementarlo y empezó a escribirlo, a hacerlo por masas, a mandarlo por bastantes cantidades, ¿sí? Ahora, dice, la imprenta contribuyó de un modo decisivo a la uniformación gráfica, es decir, que ayudó a que se hiciera un idioma, una forma para poder escribir, decir, etcétera. La fonética se regularizó, quedando prácticamente asentados los actuales sistemas vocálicos y consonánticos, al tiempo que se definieron muchas vacilaciones morfosintácticas. En estos siglos, jóvenes, fue que se empezó a definir qué sí debía de incluirlo y qué no se debía de incluir en el español. La norma lingüística de la época variaba entre la de Toledo, donde estaba la corte, la de Burgos, cuyos usos lingüísticos se consideraban anticuados, y la de Sevilla, que era la capital del comercio ultramarino. Finalmente, se adoptó como modelo la discreción de los escritores y la gente culta, al margen de su procedencia geográfica. Bueno, ahora, vamos a avanzar. La ilustración. Ahora, no sé si ustedes han escuchado de este tema, pero necesito abarcarlo. Y el tema es, solo déjenme ver cómo vamos con el tiempo. El tema es que la ilustración existió después de una era que se le llama la era del oscurantismo, donde en esta era del oscurantismo no se le permitía a la sociedad el estudio o la ciencia, el conocimiento. Si a alguien en ese momento lo veían buscar un conocimiento, buscar una ciencia, darle respuestas a ciertas situaciones, eran tachados como brujos o eran tachados como brujas y eran quemados o eran apedreados, ¿sí? Esto sucedió en la era, en la época oscura, en la que acabamos de pasar, ¿sí? Ahora, en esta se le llama la ilustración o la época de las luces. ¿Por qué? Porque a partir de esta era
se permite el conocimiento, hay una apertura al conocimiento humano, hay una apertura a la ciencia, a los estudios, a la libertad de religión, a la libertad de un montón de cosas. Y por eso es que se llama la Ilustración, ¿sí? En esa época se fundó la Real Academia Española bajo el lema limpia, fija y da esplendor. Ahora, mi pregunta, ¿por qué se formó en 1713 la Real Academia Española? Y fue exactamente eso. En ese proceso, en ese tiempo, fue que se empezó a descubrir América y necesitaban un ente regulador del idioma, ¿sí? Necesitaban un ente que viera qué se tenía que decir, cómo se tenía que enseñar el español y cómo no se tenía que enseñar el español. Recuérdense que los españoles en sí, los conquistadores, no eran los que enseñaban, sino los que enseñaban eran los frailes. Los frailes enseñaban la religión, es decir, el catolicismo, y enseñaban también el idioma, que es el español, al venir a América. Entonces, por eso es que fue necesario crear la Real Academia Española. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitaban exportar eso y que todos tuvieran una idea de cómo se puede aprender el español. Ahora, ahí hay un poquito más de información y dice, lo que sí me gusta es la, la, la Real Academia del siglo XVIII, sí, se caracteriza a diferencia de otras lenguas por ser fonética. Es decir, por tratar de representar las palabras tal y como se pronuncian. Y esa es la distinción de nuestro idioma, jóvenes. Y por eso es que nos cuesta tanto aprender inglés, ¿sí? Nos cuesta tanto aprender inglés porque nosotros estamos acostumbrados a pronunciar las palabras tal y como se leen. En cambio, en el inglés no se pronuncia tal y como está escrito, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre nuestro idioma y el idioma, otro idioma, porque incluso también el ruso también se lee diferente, ¿sí? O sea, se escribe, pero se pronuncia con la boca de forma diferente. Entonces, ahí es donde tenemos problemas gramaticales y fonéticos a nosotros querer aprender un idioma que es de esta forma. ¿Por qué? Porque el español es 100% fonético. Se pronuncia y se dice tal y como se lee, ¿sí? Entonces, esto es una de las situaciones muy características que tiene el español a que nosotros podamos comprender esta parte, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren aprender a leer o aprender otro idioma, ustedes tienen que aprender a que no todas los idiomas se pronuncian como se leen. Y esa va a ser la forma en la que ustedes van a poder desbloquear esta parte de aquí y ustedes van a poder aprender otro idioma. Muy bien. El español contemporáneo. Ya voy a terminar. Este es el último, ¿sí? El español contemporáneo. A partir del siglo XIX, diversos factores han influido definitivamente en la nivelación de la lengua oficial sobre los dialectos, como mejora de las comunicaciones o la implantación de la escuela obligatoria. Esta nivelación se reforzó desde del principio de los siglos XX a causa de la radio y en la actualidad de la televisión. La desaparición de las hablas rurales tradicionales se ha debido a las sucesivas oleadas de emigración del campo a las ciudades en los 2 últimos siglos. Esto ha llevado al abandono de un tipo de vida tradicional y al olvido de una serie de palabras que la caracterizaban, como ahí dice varias palabras que ya no se dicen, ¿verdad? Ahora, esto tanto sucede, jóvenes, en España y en otras regiones donde se habla el español, como en Guatemala. Muchas personas dejan sus aldeas, sus pueblos, sus caseríos por venir a la capital y venir a tener mejores recursos y mejores oportunidades. Y también al momento de venir aquí saben que ellos deben de aprender a hablar español, ¿sí? Y al final, cuando ellos tienen hijos, entonces ellos ya no ven necesaria la enseñanza de sus dialectos. Estaba investigando un poquito y fíjense que hay un idioma de aquí de Guatemala que solo lo hablan 100 personas.
Y es triste porque estas personas, no todas esas 100 personas van a enseñarles a sus hijos ese idioma. Y entonces se puede perder. Entonces ya no serán 24 idiomas los que se hablan en Guatemala, sino van a ser 23. Y así van a ir disminuyendo. Y eso también tiene mucho que ver con el racismo y la discriminación que nosotros tenemos hacia las personas que vienen del interior del país. Entonces, tenemos que aprender también a valorar y también de eso se trata la próxima clase, ¿sí? En los idiomas ya en sí de Guatemala y cuáles fueron sus procedencias. Muy bien, chicos. Entonces doy por finalizado el tema. Antes de finalizar la clase, les voy a pedir, les voy a habilitar el chat, ¿sí? Y cuando les esté habilitando el chat, le voy a pedir que cada uno pueda escribir su nombre y su apellido, sus nombres y sus apellidos y de qué sección es, ¿sí? En el chat. ¿Para qué? Para que quede como listado de asistencia. Muy bien. Entonces, vamos a quedar así. Ahorita les voy a habilitar el chat. ¿Hay alguna duda? No, no hay ninguna duda. Todo está claro. Profe, no había que copiar nada. Es que a media clase me quedé dormido, profe. Es que tenía mucho sueño y me acaba de levantar. Bueno, Y mira, pues tranquilo, yo les voy a enviar a sus presidentes, les voy a enviar esta presentación. Además, la puedes ver en el canal, ¿sí? Tranquilo. Profe, pero también está en la página 107, ¿va? ¿En la página? 107. Sí. También está. Muy bien, jóvenes. ¿Quién más puede? Lo que voy a hacer es les voy a mandar las diapositivas a sus presidentes para que tengan la diapositiva y ustedes también puedan realizar esa tarea.